Bueno gente, hablemos de un temita bastante interesante y es sobre los peleadores que en algún momento fueron campeones dentro de la UFC en alguna de las divisiones o campeones interinos en alguna de las divisiones. Sin embargo, cuando intentaron defender su campeonato en algún momento o incluso cuando intentaron unificar su cinturón interino, no le fue del todo bien o directamente perdieron en alguna defensa por su cinturón y luego de eso no han sido los mismos. ¿Y qué pasa con todo esto? Que hay muchos peleadores los cuales han llegado a una parte muy alta dentro de su carrera, que se convirtieron campeones y campeones dominantes dentro de su carrera y por lo tanto no quieren dejar pasar esos días de glorias. A pesar de todo esto, creo que hay que dejar pasar el tiempo y ya intentar sostener ese campeonato que no lo puedes tener, intentar rehacer tu figura, volver a lo más alto de la división, no es posible, sea por lo que sea, ya sea porque tus rivales son mucho más fuertes o si porque ya descubrieron de qué forma ganarte o directamente porque tu físico ya no te aguanta, ya no eres el mismo peleador que eras antes, eres más lento, has sufrido ciertos caos que de por sí han traído que tu cuerpo ya no reaccione de la misma forma. Todos estos son un cúmulo de situaciones que traen consigo de que estos peleadores no vuelvan a la cima y que no lo van a volver a hacer nunca más. Hay muchos ejemplos claros con respecto a los peleadores que han sido campeones o que han llegado a un punto muy alto dentro de su carrera y que luego de comenzar a perder o de recibir caos espectaculares o directamente empezar a perder peleas apretadas, etcétera, pues ya no han sido lo mismo y nunca más volvieron a llegar a la cima de la división. Incluso hay peleadores actualmente dentro de las filas de la UFC que se encuentran en este tipo de circunstancias y que yo considero que deberían retirarse. De una forma u otra no es beneficioso para ellos continuar aplastando su legado. Vamos a poner algunos ejemplos de ellos. Tenemos a Israel Adesanya. Israel Adesanya es un peleador que en las 185 libras fue sumamente dominante. Desde aquel campeonato interino que logró conseguir frente a Kevin Gastelum, se dedicó a tener victorias consecutivas por el cinturón. Logró unificar frente a Robert Whittaker y luego de eso le ganó a Yoel Romero, le ganó a Pablo Costa, perdió contra Jan Blachowicz en las 205 libras, pero fue un intento de capturar un doble campeonato simultáneo. No le fue del todo bien, pero regresó a su peso mediano. Le ganó a Marvin Vettori, le volvió a ganar a Whittaker, le ganó a Jared Cannonier y es aquí cuando se enfrenta a Alex Pereira por primera ocasión dentro de la UFC que la cosa empieza a cambiar un poco. Eso fue una derrota bastante aplastante, no solamente en lo físico sino que también en lo anímico, una pelea que ya de por sí traía un trasfondo porque Alex Pereira e Israel Adesanya se enfrentaron en dos ocasiones en el kickboxing y ambas ocasiones Israel Adesanya había salido derrotado, incluso en la última salió derrotado por un KO fulminante y en este caso, en su primer encuentro dentro de la UFC, Israel Adesanya iba haciéndolo muy bien, iba ganando la pelea, iba dominando, iba no solamente haciendo mejor striking, marcando más golpes significativos, sino que también incluso en la pelea de suelo estaba haciendo mejor, hasta el punto donde en el segundo asalto prácticamente noquea a Alex Pereira, no lo consiguió y en el quinto asalto cuando la pelea ya prácticamente estaba por terminada y dábamos por sentado de Israel Adesanya tenía en el saco ese enfrentamiento, viene Alex Pereira en más o menos el minuto número 2 de ese asalto y noquea por un TKO a Israel Adesanya. Una cosa de locos y por lo tanto una parte de bajón anímico bastante importante en la carrera de Israel Adesanya. Se redime de esta derrota bastante aplastante, convirtiéndose en el castigador de Alex Pereira hasta el punto de que Alex tiene que subir de categoría hacia las 205 libras. Logra hacer un KO espectacular en ese segundo asalto Israel Adesanya, uno de los KOs del año sin ningún tipo de lugar a dudas. Pero luego de eso, luego de alcanzar la cima total y absoluta dentro de su carrera, ganarle a su némesis, convertirse en un campeón dominante dentro de esta división, empieza a tener derrotas tras derrotas y cada una peor que la anterior. Primero se enfrenta a un Sean Strickland totalmente underdog en aquella pelea, un Israel Adesanya que yo creo sinceramente no consideró de que Sean Strickland podía hacerle ese tipo de fuerza. De hecho, Israel Adesanya no se preparó como debió hacerlo para ese enfrentamiento y por lo tanto el resultado fue devastador para Adesanya. Una pelea que perdió por una decisión unánime, pero fue una decisión unánime bastante marcada. Sean Strickland marcando los tiempos dentro de la pelea, golpeando más, haciendo golpes significativos, incluso haciendo knockdowns, una cosa espectacular, todo lo opuesto a lo que se esperaba de ese enfrentamiento. Se esperaba una paliza por parte de Israel Adesanya, pero fue todo lo contrario. Luego de eso, Dricus du Plessis en el cuarto asalto lo somete, otra pelea bastante buena para Adesanya, pero que Dricus estaba haciendo de las suyas cada vez que podía con ese striking poco ortodoxo que él tiene, hasta el punto donde logra tumbar a Adesanya, logra hacerle takedowns, logra hacerle golpes significativos y termina sometiéndolo. Y finalmente, la pelea contra Nassourdine Imavov creo que fue un corcho total y absoluto para esta botella. Nassourdine Imavov acaba
acaba de darle un KO fulminante a Israel Adesanya, un KO bastante potente, y esto ejemplifica lo que les estaba diciendo. Israel Adesanya llegó a lo máximo dentro de su carrera y ahora mismo va en picada total y absoluta. No esperen otra cosa que no sean derrotas dentro de su carrera. Todavía es un peleador que puede dar, sí, pero es que ya le perdieron el miedo no solamente a su pegada, sino que también se dieron cuenta que en intercambios su mandíbula ya no es lo mismo. Nassourdine Imavov es un tipo que pega muy fuerte, sí, esto es una realidad, pero cada vez que Israel Adesanya recibe este tipo de caos y cada vez que se siga viendo que es vulnerable a este tipo de golpes, cada vez más los peleadores que sean contrarios a él van a intentar buscar el intercambio porque saben que en algún golpe aislado, en algún golpe que se vaya, pueden conseguir una finalización de esta categoría. Por lo tanto, Israel Adesanya es uno de los ejemplos más claros que tenemos ahora mismo dentro de las filas de la UFC, que debería tomar una decisión clara y retirarse. Otro ejemplo devastador es el de Kamaru Usman. Kamaru Usman venía siendo un campeón total y absoluto en la división de las 170 libras, dominando esta división, barriendo esta división, controlando todo el top de la misma, acumulando victorias tras victorias, consiguiendo prácticamente igualar ese récord que tenía Anderson Silva, una cosa de locos. Sin embargo, no pudo romper dicho récord porque en el enfrentamiento directo contra Leon Edwards, la segunda pelea que ellos tienen, Leon Edwards le hace un KO estrepitoso, quinto asalto, una pelea total y absolutamente ganada por parte de Kamaru Usman a los puntos. Lo dominó siempre, toda la pelea se pasó prácticamente haciéndole bullying a Leon Edwards. Sin embargo, Leon Edwards con un golpe, una patada totalmente fulminante y a tiempo en la cabeza de Kamaru Usman, logró finalizar a uno de los campeones más dominantes que ha tenido esta división de las 170 libras de los últimos tiempos. Y después de esto, otra vez la debacle, 2 derrotas más consecutivas, acumulando un total de 3 derrotas consecutivas. Las últimas 2 han sido decisiones mayoritarias. Sin embargo, yo creo que luego de ese KO frente a Leon Edwards, Kamaru Usman ya no es el mismo, ya no pelea igual, no tiene la misma hambre y por supuesto el miedo a ser noqueado otra vez más está latente. ¿Qué nos deja esto en cuenta? Que Kamaru Usman también, al igual que lo hizo Israel Adesanya en su división, llegó a la cima de la misma, tocó el cielo con las manos, logró ganarlo absolutamente todo y luego de esto simplemente la debacle. ¿Es oportuno para Kamaru Usman retirarse? Creo que sí, probablemente tenga una pelea más, pero partiendo de qué ocurre en esa próxima pelea, que todavía no hay nada firmado, vamos a ver y analizar realmente lo que debería hacer Kamaru. Desde mi punto de vista y viendo estos récords, la decisión del retiro no es para nada descabellado. Otro de los ejemplos sumamente clásicos dentro de lo que son los peleadores que se aferraron a intentar buscar una victoria y reivindicar su carrera fue el de Tony Ferguson. Tony Ferguson logró convertirse en campeón interino dentro de la división de las 155 libras a pesar de que nunca pudo unificar ese cinturón, ni siquiera lo pudo intentar. En su momento se iba a enfrentar a Khabib, no lo pudo hacer, de hecho lo intentaron en múltiples ocasiones y nunca se logró concretar dicha pelea, porque se lesionaba uno, porque se lesionaba el otro, a fin de cuentas no lograron nunca enfrentarse. Lo que es una realidad es que Tony Ferguson, luego de aquella victoria que logró frente a Kevin Lee por el campeonato interino de la división de las 155 libras, logró tener 2 victorias más consecutivas, pero cuando volvió a intentar capturar el campeonato interino de la división de las 155 libras frente a Justin Gaethje, fue una pelea bastante aplastante en su contra. Fue una pelea que se terminó en el quinto asalto, un TKO, el árbitro tuvo que parar la pelea porque la paliza era tanta por parte de Justin Gaethje que Tony Ferguson, a pesar de que no caía, el daño era considerable, y esto lo vimos reflejado posteriormente en sus futuras peleas. Luego de eso acumuló 7 derrotas consecutivas, acumulando un total de 8 derrotas consecutivas y con esto marcando un récord dentro de la UFC, un récord evidentemente negativo. Pero esa derrota tan aplastante que sufrió contra Justin Gaethje lo vimos reflejado luego en los caos que posteriormente a eso consiguió en su contra. No solamente eso, sino que su capacidad de reacción ya no estaba ahí. Vimos lo que pasó contra Michael Chandler, un caos estrepitoso. Vimos lo que pasó contra Nate Diaz, una sumisión. Contra Bobby Green, otra sumisión. Contra Paddy Pimblett no fue una finalización, pero fue una total y absoluta pasada por arriba. Y para finalizar con su carrera dentro de las filas de la UFC, viene Michael Chiesa y también lo somete. Creo que vimos a un Tony Ferguson en un pick total y absoluto, acumulando una serie de victorias consecutivas espectacular, convirtiéndose incluso en campeón interino, pero luego de todo eso, simplemente la debacle estaba ahí y vimos un Tony Ferguson acabado, totalmente desmejorado, golpeado por todos los lados y que todo el mundo lo estaba finalizando. Y aquí
otra muestra más de que no hay que llegar hasta este punto. Hay que decidir cuándo rendirse, hay que decidir el momento en el cual no debes seguir forzando las cosas que ya no van a regresar a hacer lo mismo que eran antes. Y para finalizar el video quisiera ponerles un ejemplo más que es bastante interesante y que lo podemos contrastar con todo lo que ocurrió con estos otros peleadores, y me refiero al nombre de Conor McGregor. Conor tocó la cima, Conor se convirtió en campeón, y no solamente campeón, sino que en doble campeón simultáneo dentro de la UFC, y esto es algo que nadie había logrado alcanzar hasta ese momento. Una cosa de locos. Conor McGregor finalizaba a todo el mundo, Conor demostraba peleas espectaculares, Conor daba todo por todo dentro del octágono, iba a matar o morir, hasta ese momento donde vence a José Aldo unificando ese cinturón interino que de hecho consiguió frente a Chad Mendes, obtiene su primera derrota en la UFC y fue contra Nate Diaz, pero luego de eso se reivindicó, le gana otra vez a Nate Diaz a modo de revancha, agarra a Eddie Álvarez y le gana, le da una paliza total y absoluta, y de esta forma se convierte en doble campeón simultáneo. Pero a partir de aquí la debacle, y no hemos visto más derrotas de Conor porque Conor no ha regresado al octágono. Pero si Conor toma la decisión, que a fin de cuentas ya no la vamos a ver, de regresar al octágono, va a recibir otra paliza más, y lo vimos reflejado. Khabib Nurmagomedov le pasó por arriba, luego se enfrentó a Cowboy Cerrone, pero un Cowboy Cerrone totalmente fuera de sí, que eso es otro de los ejemplos que tocó pick y luego fue para abajo. Y para cerrar la carrera de Conor McGregor, porque creo que esto cerró la carrera de Conor McGregor, dos peleas seguidas contra Dustin Poirier, un KO, y después de eso fue una derrota, pero fue más bien porque se lesionó. La realidad es que su carrera tuvo mella. En este caso no fue simplemente por los KOs, no fue por la finalización que tuvo frente a Khabib Nurmagomedov, sino también fue una mezcla de cosas fuera del octágono. Un tipo que ya no se estaba preparando con la misma intensidad, que ya no tenía la misma hambre y que nunca más la va a tener. Un tipo que alcanzó su prime, no solamente en lo deportivo, porque como ya les digo, se convirtió en campeón y campeón simultáneo también de dos divisiones al unísono, sino que también logró acumular una suma de dinero realmente estrepitosa. Aquella pelea contra Mayweather creo que fue el pick de su carrera en cuanto a lo monetario se refiere. Fuera de eso, Conor ya no tenía más nada que hacer dentro del octágono, forzó un poquito más las cosas y el resultado fue el mismo. Dustin Poirier lo venció en 2 ocasiones consecutivas. Y es con esto que quiero cerrar este video. A veces hay que dejar pasar las cosas y estos campeones son ejemplos claros de ello. Hay peleadores que llegaron a un punto en su carrera donde no había más que escalar, donde ganaron absolutamente todo y defendieron absolutamente todo, o peleadores como lo fue Conor, que no defendió ninguno de sus cinturones, pero que se convirtió en una cosa que nadie lo había hecho hasta ese momento, y que yo creo que él fue clave fundamental en catapultar a la UFC hacia otro punto de mainstream, hacia otro punto donde la UFC se convertiría en una de las compañías más importantes del mundo. Ya venía siendo una compañía de entretenimiento sumamente grande, pero creo que Conor catapultó aún más ese desarrollo. La conclusión es que cuando ya la piel no te da, cuando llegas a obtener todo por lo que tú luchaste mucho y ya empiezas en una debacle, sobre todo en lo deportivo, hay que plantearse una retirada estratégica, ya no pelear más, o por lo menos no dedicarse a perder neuronas y a recibir derrotas tras derrotas, de tal modo que tu legado se vea opacado, se vea eclipsado por ese tipo de derrotas consecutivas, como lo que ocurrió en la carrera precisamente de Tony el Cucuy Ferguson. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden suscribirse y regalarnos un like. Vamos al próximo video. See you later.